con la cultura y el conocimiento jurídico. Ahora tenemos al doctor Isidro de los Santos Olivo, quien tiene una formación académica muy sólida. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de San Luis Potosí, hace su posgrado de Derecho en la Universidad Complutense. Él estuvo más de 4 años ahí radicando en España. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de varios libros, así como también de artículos y de capítulos de libros, a quienes le recibimos con un cordial saludo y afecto. El tema que nos ha dicho que tratará en esta ocasión es el siguiente: el Estado Social de Derecho ante la crisis de la pandemia. Por favor, doctor Isidro de los Santos Olivo, inicie su participación. Muchas gracias por su amable presentación, distinguido amigo. Y digo amigo porque la amistad es patrimonio del alma, que solamente puede incoarse, desarrollarse y fraguar entre personas afines de espíritu. Y lógicamente este acto que usted convoca a los amigos nos congrega en una gran sinergia y que tratamos de aportar con nuestro granito de arena para mejorar la convivencia de los seres humanos, para tener pautas a regular la vida, las relaciones sociales a través de normas e instituciones que son propias de un Estado de Derecho. Antes de comenzar, los agradecimientos por la invitación, mi querido amigo Rafael Sánchez Vázquez, que siempre cordial y eficazmente nos ha acostumbrado año tras año, en el mes de diciembre y en el mes de agosto, a estos eventos que usted tan generosa y extraordinariamente coordina. También hago extensiva mi agradecimiento y mi salutación a los estimados colegas que nos han precedido en el uso de la voz. Todos ellos también han aportado cuestiones muy buenas de las que seguimos aprendiendo y nos seguimos enriqueciendo. Y ojalá que, bueno, logremos generar un apoyo que tenga un impacto de manera concreta, de manera material, en nuestra sociedad mexicana y desde luego en los países hermanos que hoy nos acompañan en este evento. Bien, ya sin más prolegómenos, quiero mencionar inicialmente como exigencia metodológica para mi exposición del día de hoy, que hablo sobre el Estado Social de Derecho ante la crisis de la pandemia, es menester establecer ciertos presupuestos. Hay un binomio que en estos momentos producen crisis paralelas, crisis concomitantes, la salud pública y el Estado de Derecho. Y entonces esto implicaría reflexionar sobre brevemente qué es un Estado de Derecho, y dentro del Estado de Derecho existen figuras que yo denomino de filigrana constitucional que permiten enfrentar, al menos desde el punto de vista normativo e institucional, permiten hacer frente a situaciones de excepción. No voy a detenerme en comentar lo que implica de manera amplia, como base conceptual, intentando construir científicamente, epistemológicamente, una definición de Estado de Derecho que pasa por ciertos elementos sustantivos que le permiten identificar. Sin embargo, hay que decir en líneas generales que las medidas excepcionales que tienen las constituciones y las leyes secundarias que de ella emanen los distintos estados que conforman el concierto internacional de las naciones, la aplicación de estas medidas excepcionales no pueden bajo ningún motivo considerarse ajenas a un Estado de Derecho. A mí me preocupa que ciertos sectores políticos, inclusive abogados, algunos litigantes, académicos, levantan severos juicios por los momentos que atravesamos, aduciendo que se están violando ciertos derechos fundamentales, las garantías, y empiezan a jalar la toalla hacia un solo lado. Y a mí me parece que por eso he comenzado
mi breve intervención haciendo un enfrentamiento de este binomio, este planteamiento, salud pública y Estado de Derecho. Las constituciones y las leyes secundarias establecen figuras, instituciones que permiten hacer frente, que no lo hayamos hecho, que no exista la posibilidad en México por carecer de una ley reglamentaria que desarrolle el contenido del artículo 29 constitucional, es una cuestión muy distinta. Nosotros constitucionalmente tenemos dos posibilidades de enfrentar esta situación de contingencia, que brevemente enunciaré. Por un lado, el artículo 29 que habla de la suspensión de garantías o suspensión de derechos de conformidad con la nomenclatura de nuestra vigente Constitución mexicana, la cual fue modificada, el epígrafe del título primero, capítulo primero de la Constitución de 1917 vigente, se denominaba de las garantías individuales. A partir de esa reforma se llama de los derechos humanos y sus garantías. Bien, prescindiendo de una definición de lo que es el Estado de Derecho, la otra posibilidad de hacer frente a la pandemia, lo debo de decir, es precisamente la situación que habla una especie de habilitación constitucional administrativa, así la califico yo, y que está registrada en el artículo 73, fracción 16, con el llamado Consejo General de Salubridad, y que es una habilitación al Poder Ejecutivo para hacer frente por la naturaleza de las funciones que desempeña y la confección misma de este poder, se le entrega la facilidad y la prontitud con la que pudiera hacer frente a una situación de esta naturaleza, pues se le concede esta posibilidad de tener medidas para enfrentar una contingencia de esta naturaleza. Esos son los dos aspectos constitucionales que brevemente enuncio y que no me detendré en ellos. El Estado de Derecho, he dicho que pasa por una serie de elementos que son sustantivos y que en otra plática, o daría para otra plática, en otro momento también lo he aducido, no lo desarrollaré en este momento, sino me referiré a una evolución del Estado constitucional que es el Estado social de derecho, indudablemente, porque el Estado de Derecho es una institución. El Estado, al ser la máxima institución jurídica, tiene la pretensión de permanecer, de prolongarse en el tiempo a través de un sistema de leyes y de instituciones garantizadoras de los derechos humanos y, desde luego, bajo el principio liberal de la separación de poderes, manteniendo con ello un equilibrio, protegiendo abusos y extralimitaciones en la concentración del ejercicio del poder. Por otra parte, ya entrando en materia de lo que es el Estado social de derecho, a este Estado se le agregan una serie de ingredientes correctores, elementos éticos de solidaridad, lo cual posibilita una repartición razonable, equilibrada y justa de la riqueza y cuyas repercusiones puedan beneficiar a los olvidados, a los desamparados, a los desintegrados, quienes en el caso de México y de muchos otros países abarcan prácticamente a la mayoría de su población. Y entonces el problema estriba en encontrar una armonía entre los detentadores de los factores de la producción y la clase que hace generar la riqueza, la clase trabajadora, que produce la riqueza comunitaria. Y el interrogante permanente, constante, que está acechándonos es el siguiente: ¿cómo humanizamos el capital? Porque la estabilidad y la tranquilidad política, tanto nacional, interna, intramuros, e internacional, necesitan respuestas inmediatas si realmente se quiere una existencia justa y social en un régimen constitucional y que se viva un fidedigno Estado social y democrático de derecho. El adjetivar de manera social al Estado, esto significa al menos que debe el Estado obsequiar un dilatado estado de bienestar. Una democracia contemporánea que se precie de serlo debe contar suficientemente con ciertos elementos, ciertos servicios públicos mínimos decorosos, justicia social, igualdad no solo formal sino material, como otros profesores han referido, seguridad jurídica, acceso a la salud, a la vivienda, a la salud principalmente, y una adecuada educación que también
requiere un largo discurso y que algunos profesores que han participado el día de hoy han desarrollado interesantes y muy oportunas consideraciones. Un trabajo con un mínimo decente de subsistencia y seguridad pública, entre otros, por nombrar solamente algunos que permitan referenciar al Estado social de derecho. Entonces, esto intenta el Estado social recuperar al individuo como eje central de todas las acciones, en la solidaridad, no abandonándolo a su libre suerte, ya que este tipo de actitudes propias de la condición humana son execrables y no se deben de permitir. La política en este sentido no debe ser concebida una actividad conveniente y pragmática, porque esta crisis que estamos viviendo exige un replanteamiento para los parámetros de la convivencia humana en clave solidaria. La pandemia, si se analiza tal cual, pues destaca aún más las desigualdades sociales y por tanto sugiere, exige líneas de acción. Entonces, una política pragmática que supeditaría a la esencia de la verdad, concebir la realidad política sujetándola a un proceder solo epicureísta, constituye simple y sencillamente la descripción del engaño. Por ello no le faltaba razón al gran pensador español José Ortega y Gasset cuando decía que hacer de la utilidad la verdad es la definición de la mentira. El imperio de la política es pues el imperio de la mentira. Y entonces no podemos seguir admitiendo, como también lo concibió Nicolás Maquiavelo en su famosa obra El Príncipe, publicada de manera póstuma en 1531 y escrita en 1513, el inventor del concepto de Estado, el generador del concepto Estado, Maquiavelo. Maquiavelo nos decía que, a mi juicio, no podemos concebirla en estricto pensamiento maquiavélico como una actividad y una reflexión y la toma de decisiones que queden reducidas a encontrar los medios sin importar los que sean y como sean para alcanzar los fines en el ejercicio del poder. La realidad demuestra, en la experiencia política usual, cotidiana, una afectación del espíritu humano en la forma de entender una de las más enaltecedoras y nobles expresiones de la vida de los hombres de bien. Por otra parte, debo manifestar que hay que destacar la concepción culturalista de Adolf Larsson, para quien el Estado es la encarnación suprema del espíritu objetivo y que después difunde el gran filósofo Friedrich Hegel. En esta perspectiva, se desenvuelve el Estado social o con una política social, como un Estado a mi juicio de cultura, y se logra a través de la Constitución su cabal conocimiento, su aplicación y por ende su respeto. La ley mayor debe dar unidad y vertebración política a través de un persistente proceso de integración que es necesario para la sosegada, para la pacífica convivencia. De esta guisa, la Constitución, al pretender preservar la cultura política democrática, recoja, integra y asume los valores morales del Estado liberal, que es el que le precede al Estado social de derecho, la libertad política y la igualdad formal, y añade la igualdad material y la solidaridad o fraternidad como fundamentos propios. Este es el Estado democrático y social de derecho que tiene la más firme convicción de establecer un soporte constitucional a la fraternité, a la liberté y a la égalité. El gobierno, como sujeto activo de la potestad imperio en el Estado social, entonces tiene un gran compromiso para materializar un cúmulo de estrategias, directrices y lineamientos tendientes a promover, elevar y preservar el bienestar de la comunidad. Se palpa así la evolución del Estado liberal burgués de derecho al Estado social de derecho y finalmente al Estado social y democrático de derecho. No debemos confundir eficiencia económica con eficiencia social, ya que aquella se ubica en la manufactura de mercancías y generación de la riqueza que desafortunadamente se logra para unos cuantos, lamentablemente los menos. La eficiencia social organiza la vida social, intenta resolver los problemas más apremiantes en la convivencia a través de la solidaridad, del respeto, de la cooperación y colaboración, por supuesto. Y para intentar lograrlo es
necesario reafirmar los aspectos sustantivos del discurso teórico que hemos venido desarrollando brevemente en este ejercicio, y que no son otros aquellos que han permitido definir al menos mínimamente lo que yo pudiera entender por Estado social y democrático de derecho. Entonces, hay que plantearse cómo propiciar ese apoyo constitucional y legal que aspira a generar una distributiva equitativa de los frutos y rendimientos que se obtienen, cómo optimizar el reparto equilibrado de los bienes producidos, cómo organizar de manera eficiente principios mediante una adecuada planeación política con la participación conjunta del Estado aparato y del Estado comunidad, es la agenda que se avisora en lo inmediato en estos momentos de pospandemia que ya se están presentando con la posibilidad de hacerle frente de manera perentoria con la vacuna. Brevemente quiero también, antes de terminar la última parte de mi intervención, pues comentarles a ustedes algunas cuestiones que pues tienen que ver también con la doctrina social de la Iglesia y desde luego con el Estado social de derecho. El cristianismo es la doctrina, el pensamiento que precisamente permite propagar el humanismo y que los derechos humanos, en su contenido esencial, están conformados por bases teóricas, filosóficas, recogidas en el cristianismo. Lamentablemente, nuestras sociedades, nuestros estados que tienen profundas raíces cristianas y que del cristianismo podemos rescatar dos grandes principios que son informadores del desarrollo de buena parte del sistema jurídico y del contenido social de las constituciones, al llenar de contenido, de idea, los llamados derechos humanos, que son la dignidad del hombre y la igualdad. Estos dos grandes principios que abraza el cristianismo son después llenados de contenido técnico jurídico, a mi juicio, en los llamados derechos humanos. Y entonces, el Papa Francisco, que se ha convertido lógicamente no solamente en un líder espiritual, sino en un líder también de mayores alcances, de alcances ecuménicos, políticos, atrevería a decirme en este sentido, a pronunciarme en este sentido, tiene una frase que quiero participarles a ustedes que dice: me ha ayudado, dice el Papa, a reconocer el COVID-19, la situación de pandemia que se vive, me ha ayudado, afirma el Papa Francisco, a reconocer la fragilidad de la vida, la centralidad de las relaciones y la importancia de la comunidad. El COVID-19 saca a la luz la profunda injusticia y violencia que hace demasiadas personas, comunidades y naciones sean mucho más vulnerables que otras. Y esto es cierto. Muchas personas con esta situación que estamos viviendo todavía se hacen más vulnerables ante una situación que no estábamos en lo más mínimo, mentalmente hablando, preparados para enfrentarlo. Jurídicamente hemos tenido los instrumentos y las herramientas, y eso implicaría ampliar mi discurso científico, porque tenemos las herramientas constitucionales y la suspensión de garantías como tal se ha desarrollado en la historia constitucional mexicana y sobre todo con nuestra centenaria constitución solamente en una ocasión, con motivo en 1942, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, cuando se decretó enemigos a los países integradores del llamado Eje, que eran Alemania, Italia y Japón. Otra, de ampliar la charla o de otro comentario. Por último, voy terminando, si me quedan 3 minutitos, compañero Rafael. Ante esta situación, sin justicia no puede haber paz y sin esta no puede haber progreso, que es ley de vida. La autoridad consiste en la conjunción equilibrada del derecho con la fuerza. El derecho sin la fuerza es una entelequia. La fuerza sin el derecho es una barbarie. La autoridad que ejerce su potestad imperium en términos irracionales y arbitrarios degenera en despotismo. El ejercicio de la libertad de forma irresponsable y abusiva deviene en anarquía. El libertinaje, al ser el derecho un principio orgánico y organizador,
y actualizarse en un conjunto de reglas de conducta que emanan de una autoridad competente con la fuerza suficiente para hacerse obedecer, debe tener presentes en su formulación al menos estos dos principios: satisfacer necesidades colectivas y dos, quizás sea lo técnicamente más importante y que es lo que nos salta a la vista en estos momentos, no carecer de razón. No hay fórmulas mágicas para una sociedad libre, equitativa y emancipada. Para lograr el progreso económico, la justicia y la armonía social, pudiera pensarse en el siguiente enunciado que les dejo para su reflexión: tanta intervención del Estado como sea racionalmente imprescindible y tanta libertad individual y colectiva como sea oportuna y posible. En definitiva, para lograr el desarrollo y la mejora del estado de bienestar de toda comunidad política, es menester un ejercicio de voluntad, estimulando por un interactivo ético a través de una constitutional morality. Indudablemente, el medio que hace posible el orden es la Constitución, misma que asume unos valores, los cuales cuajan en sus normas e instituciones. Aquellos, en tanto premisas estimativas, son esenciales para la propia existencia de la base social. Deben ser leitmotiv de la autoridad pública como responsable para encauzar los derroteros de aquella y cristalizar en una realidad que no es otra cosa que el anhelo más elevado de la comunidad y que es su felicidad. Esa es la función del Estado social y democrático de derecho y, desde luego, finalmente les dejo esta situación, una reflexión final. Si no construimos y afianzamos un espacio para el goce irrestricto de los derechos fundamentales, se produce despotismo. La falta de un generalizado ámbito democrático, la supresión de importantes individuos y grupos en la formación de la voluntad general en una democracia discutidora. Y finalmente la falta de la proyección social, el menoscabo en el acceso y desarrollo de las libertades y de los espacios públicos, así como su bienestar socioeconómico en el Estado social de derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Isidro de los Santos Olivo. Una excelente intervención. Ahora vamos